Imagina, Tíbet siglo XI, un místico, Milarepa. Las historias que vamos a ver hoy cuentan que metió la mano en roca sólida. ¿Cómo es posible? Suena a leyenda total. Totalmente. Pero es que siglos después, el autor del libro que tenemos aquí encontró esa huella y dice que su mano encajaba. Vaya. Esto nos lanza de lleno a la pregunta de hoy, ¿no? ¿Son las leyes de la física, de la biología, barreras fijas? ¿O es nuestra mente la que en realidad dibuja esos límites? Una pregunta potente para empezar. Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en unos extractos de un libro que sugiere justo eso, que los seres humanos tenemos un potencial ahí latente para desarrollar capacidades que casi podríamos llamar, sobrenaturales. Sí. Las fuentes que vamos a analizar mezclan relatos personales, algunos muy llamativos, con conceptos de neurociencia, de epigenética, física cuántica y también de misticismo antiguo. Es una mezcla curiosa, ciertamente. Un viaje por las fronteras de lo que consideramos posible según este autor en concreto. Exacto. Y nuestra misión aquí hoy, pues, es desgranar un poco las ideas clave de estos escritos. No se trata tanto de creer o no creer a pies juntillas, sino de entender. Claro. ¿Cómo argumenta el texto que nuestra conciencia, nuestras emociones, pueden de verdad moldear la biología, la realidad? Y sobre todo, ¿qué caminos propone? ¿Qué prácticas concretas sugiere para intentar lograr esas transformaciones tan extraordinarias? Vamos a mirar las afirmaciones, los ejemplos que da el texto. Eso es. Analizar lo que nos cuentan estas fuentes. Volviendo a Milarepa un momento. La explicación que le dieron al autor fue algo así como: él es parte de la roca, no algo distinto. Interesante. El texto sugiere que esa percepción de estar separados es lo que crea la barrera. Mi pregunta es, ¿vivimos quizás atrapados en rocas parecidas, autoimpuestas por nuestras propias creencias sobre lo que podemos o no podemos hacer? Justo ahí apunta el texto. El principio central que presenta es que nos liberamos, que rompemos esas barreras autoimpuestas cuando experimentamos algo que creíamos imposible, ya sea directamente O entendiéndolo muy a fondo, ¿no? Exacto. O a través de una comprensión muy profunda. No lo plantea como, digamos, un acto de fe ciega. Intenta conectar esta idea con mecanismos, pues biológicos y cuánticos. Y para apoyar esa idea, la de la mente influyendo en lo físico, el texto recoge varios estudios. Me llamó la atención uno de Harvard. Pianistas que mejoraron su técnica solo imaginando que practicaban. Sí, ese es conocido. Y lo fuerte es que se midieron cambios reales en sus cerebros. Claro. O los estudios de fuerza muscular en varias clínicas, universidades, gente que aumentó su fuerza hasta un 13,5% o evitó la atrofia de un músculo escayolado solo visualizando el ejercicio, con intención. Ahí está la clave, según el texto. La intención. Y lo fascinante aquí, y es un pilar de su argumento, es la premisa de que para el cerebro y el cuerpo, una experiencia imaginada con suficiente intensidad, con detalle, es casi indistinguible de una real. Casi igual. Prácticamente. Ese ensayo mental no es solo pensar ojalá. Según el texto, empieza a crear las conexiones neuronales, el cableado, como si la experiencia ya estuviera pasando. Vale. Y aquí entra un ingrediente que el texto recalca como crucial. La emoción. Ah, la emoción. Sí. Añadir un sentimiento elevado, intenso, gratitud, alegría, inspiración, lo que sea, a esa visualización. Eso es lo que, según argumenta, enseña al cuerpo, a nivel químico, celular, ancla esa nueva realidad neurológica. Entendido. O sea, no es solo pensar en el futuro, es sentirlo. Sentirlo intensamente como si ya estuviera aquí. Exacto. Sentirlo en el presente. Y esto nos lleva a otro concepto que desarrollan mucho los fragmentos, la epigenética. Eso es. La idea de que nuestros genes no son como una sentencia fija, ¿verdad? Sino que su actividad puede cambiar. Exacto. El texto lo explica de forma muy gráfica. Imagina los genes como interruptores, pero con un regulador de intensidad. Vale. No cambias el interruptor en sí, el ADN base, pero sí puedes subir o bajar la intensidad con la que se enciende ese gen, o sea, su expresión. ¿Y cómo se regula esa intensidad? Pues, según el libro, las emociones sostenidas de estrés, el miedo, la ira, el sufrimiento crónico, actúan como señales químicas que bajan la intensidad de los genes buenos, los que nos protegen, nos reparan. A largo plazo, esto favorecería la enfermedad. Como en la historia de Ana que cuenta el libro, ¿no?
que estaba sumida en depresión y enfermedad tras una tragedia. Precisamente. Y al revés, Las emociones positivas. suben la intensidad. Justo. El texto argumenta que cultivar conscientemente emociones elevadas, amor, gratitud, compasión, alegría, envía señales químicas distintas, señales que suben la intensidad de sus genes buenos, activando la reparación, la salud. Menciona un estudio sobre la inmunoglobulina A, la IgA. Sí, un anticuerpo clave en las defensas. Cuenta que en un taller los participantes aumentaron sus niveles de IgA casi un 50% de media, en solo 4 días. Impresionante, ¿sí? 3 veces al día a enfocarse en sentir esas emociones elevadas. Amor, alegría, gratitud. Un 50% en 4 días. Vaya tela. La idea clave que sacó de aquí, según el texto, es potente. Dedicar ratitos enfocados a sentirte bien, a cultivar emociones positivas, puede reforzar tu sistema inmune de forma medible. Y en poco tiempo. Sugiere una conexión directa, sí, y entrenable, entre sentirte bien y estar más sano. Pero hay un matiz importante para la transformación profunda, ¿no? Para sanar o cambiar un patrón. Sí, el texto subraya algo crucial ahí. Para que ocurra esa transformación de verdad, sanar una enfermedad, cambiar una creencia limitante, la emoción elevada que generamos dentro tiene que ser más poderosa, más intensa, que la emoción vieja, la que está anclada a la experiencia pasada que queremos superar. Más fuerte que el trauma, que la enfermedad. Exacto. Es como si el cuerpo necesitara una señal nueva y más fuerte para decir, vale, ahora obedezco a esta nueva mente, a este nuevo estado. Entiendo. Incluso menciona un estudio más reciente, de 2017. Según el texto, midieron cómo cambió la expresión de 8 genes específicos relacionados con crecimiento neuronal, longevidad, reparación celular, lucha contra radicales libres, incluso cáncer, en participantes tras varios días de practicar intensamente estas meditaciones emocionales. Vale, o sea que el texto sugiere que las emociones pueden influir hasta en nuestros genes, pero no se queda ahí, ¿verdad? No, no. Da un salto considerable. Se mete en física cuántica para explicar cómo podríamos acceder a nuevas realidades. Habla del campo cuántico o unificado. Sí, lo describe como un campo invisible, pura energía e información, más allá de nuestro espacio-tiempo de 3 dimensiones. Más allá del espacio y el tiempo. Eso dice, en ese campo no hay objetos físicos como los conocemos, solo potencialidad. Todas las posibilidades existen a la vez como ondas de probabilidad. Es un contraste total con nuestro mundo de todos los días, ¿no? De cosas separadas, materia que influye en materia. Totalmente. En este reino cuántico, la propuesta del texto es que la conciencia, la mente, es la que influye en la energía para crear la materia. La mente sobre la materia, literalmente. Suena muy abstracto. Muy de ciencia ficción casi. ¿Y cómo sugiere el texto que podemos entrar ahí? No hay un autobús al campo cuántico, supongo. No, que va. El acceso, según estos escritos, es a través de la meditación profunda. Meditación. Sí. El objetivo es alcanzar un estado que llama el momento presente generoso. Un estado donde la conciencia se desidentifica del cuerpo, del entorno, del tiempo lineal. Desidentificarse. Sí, convertirse, en sus palabras, en no cuerpo, nadie, nada, en ninguna parte, en ningún tiempo. Ser pura conciencia observando ese mar de potencialidades. Uf. Para hacernos una idea de la escala de la que habla, menciona el dato de que un átomo es un 99,9999999, bueno, muchísimos nueves, por ciento de vacío energético, lleno de ese potencial. Es que eso cambia la perspectiva de lo que es sólido. Vaya dato. Totalmente. Y para apoyar esta idea de conexión más allá del espacio físico, menciona el experimento de Alain Aspect, ¿verdad? El del entrelazamiento cuántico. Exacto, de 1982. Esos fotones gemelos que reaccionan a la vez, da igual lo lejos que estén, como si estuvieran conectados por hilos invisibles. El texto lo usa como argumento para decir que hay una unidad fundamental debajo de todo. Eso es, una conexión no local. El texto también juega con la idea del colapso. ¿Colapso? El mundo cuántico, al meditar y trascender la identidad y el tiempo lineal, colapsamos el tiempo. Porque todo existe en el ahora eterno, y al hacer eso, podemos, según la propuesta, sintonizar con diferentes espacios o dimensiones dependiendo de nuestra frecuencia energética. Depende de la frecuencia. Sí, cuanto más alta la frecuencia, que asocia emociones como el amor, la unidad, más nos acercamos a esa fuente unificada de posibilidades. Vale.
Y para lograr esos estados y mantenerlos, el texto insiste mucho en la coherencia. ¿Qué es exactamente coherencia en este contexto? ¿Suena importante? Piensa en coherencia como pasar de un ruido caótico a una sinfonía afinada. Armoniosa. Buena imagen. El texto habla de dos tipos principales. Coherencia cerebral. Cuando las ondas cerebrales se sincronizan, se ordenan, pasan del estado beta normal, de alerta, a patrones más lentos y regulares como alfa o incluso teta. Esto se lograría, dice, calmando la mente analítica, entrando en el presente. ¿Y la otra? Y la coherencia cardíaca. Cuando el ritmo del corazón se vuelve regular y ordenado. No solo rápido o lento, sino con un patrón armonioso. Esto se mide con la variabilidad del ritmo cardíaco, la VRC. ¿Y cómo se consigue esa? Pues según el texto, cultivando esas emociones elevadas de las que hablábamos antes, gratitud, amor, compasión. Destaca que el corazón tiene su propio cerebro, un sistema nervioso complejo propio, y envía señales potentísimas al cerebro de la cabeza. Lograr esa coherencia entre corazón y cerebro es clave según el libro. Y los beneficios que lista el texto al alcanzar esa coherencia son un montón. Mejora el sistema nervioso, el equilibrio hormonal, la función cerebral, la intuición, la toma de decisiones, y te hace más resistente al estrés crónico. Y esa coherencia además se relaciona directamente con lo que el texto describe como los 7 centros de energía del cuerpo. Los chakras, o algo parecido. Algo así, sí. Cada uno asociado a glándulas, a plexos nerviosos, que llama minicerebros, y a un nivel de conciencia o información. Simplificando mucho, los 3 de abajo estarían más ligados a la supervivencia, al yo más básico. Sexualidad, lucha-huida, poder. Eso es. Tienden a consumir energía del entorno y, según el texto, la energía puede quedarse como atascada ahí por emociones repetitivas de baja frecuencia. Culpa, miedo, ira. Mientras que los 4 de arriba... ¿Esos serían más altruistas? Exacto. Más expansivos. Amor y compasión en el corazón, expresión y verdad en la garganta, intuición y visión en el tercer ojo y conexión espiritual en la coronilla. Estos, al activarse con coherencia, no consumirían energía, sino que la irradiarían. Y propone una meditación para eso, ¿no? La bendición de los centros de energía. Sí, para liberar la energía que pueda estar bloqueada abajo y moverla hacia arriba, armonizando cada centro. Vale. Y dentro de estos centros hay uno que destaca muchísimo en el libro, casi como la pieza clave para las experiencias más trascendentales, la glándula pineal. Sin duda, le da muchísima importancia. La sitúa en el centro del cerebro y la describe casi como una antena biológica mística, muy sensible a la luz, pero también a otras frecuencias. El texto detalla varias funciones. La más conocida, regular el ciclo sueño-vigilia. Produce serotonina de día y la convierte en melatonina de noche. La melatonina, sí, la de dormir. Exacto. Nos ayuda a dormir. Calma las ondas cerebrales y tiene muchos beneficios protectores. Antioxidante, inmunitario, antienvejecimiento. El estrés crónico, por cierto, la reduce. Ujú. Pero la función que el texto destaca como sobrenatural es la de transductor neuroendocrino. Transductor. Suena a aparato electrónico. ¿Qué quiere decir? Básicamente que podría actuar como un convertidor. La idea que presenta el libro es que la pineal, bajo ciertas condiciones, podría ser capaz de sintonizar con frecuencias de energía o información muy sutiles. Del campo cuántico. Provenientes de ese campo cuántico, sí. Frecuencias que están más allá de nuestros 5 sentidos normales. Y luego, traducir esas señales en experiencias internas muy vívidas. Visiones, sonidos, estados de conciencia profundos. Fascinante. ¿Y cómo se supone que se enciende esa antena, según el libro? ¿Hay un interruptor? Casi. Menciona una técnica de respiración específica, diseñada para mover la energía que se acumula en los centros inferiores, subirla por la columna vertebral hasta el cerebro. Una respiración especial. Sí, este flujo de energía, argumenta el texto, crearía campos electromagnéticos alrededor del cuerpo y ejercería una presión mecánica sobre unos diminutos cristales de calcita que hay dentro de la glándula pineal. Cristales dentro de la pineal. Eso dice. Y esa presión generaría una señal eléctrica. Es el efecto piezoeléctrico, como en un mechero de botón. Esa activación eléctrica convertiría a la pineal en esa antena receptora de frecuencias superiores. ¡Ostras! Los resultados que describe el texto tras esta activación son, intensos.
Habla de que la pineal produciría metabolitos de la melatonina mucho más potentes. Incluso sugiere la posible producción interna de sustancias parecidas al DMT. Al DMT, vaya. Sí, que inducirían estados místicos profundos, perder interés en el mundo exterior, sentir una unidad total, acceder a otras dimensiones o niveles de realidad. Describe también experiencias sensoriales muy potentes, pero sin usar los sentidos físicos, ¿no? Visiones de geometrías, mandalas, fractales, colores irreales. Exacto. Y sentimientos abrumadores de conexión, de amor incondicional, de éxtasis. Menciona que esto podría ligarse a la liberación de hormonas como la oxitocina. Y también vasopresina, dice, que aumenta la conductividad eléctrica del cuerpo, haciéndolo más sensible a la energía. Y el libro, claro, no se queda solo en la teoría. Detalla las técnicas y, muy importante, comparte muchas historias de transformación personal, como ejemplos de que esto funciona según ellos. Resume un poco las técnicas clave. Pues la meditación sentada para cultivar la coherencia y acceder al campo cuántico. La técnica de respiración para activar la pineal. La bendición de los centros de energía. Y también describe las películas mentales o mind movies. Ah, sí, eso suena guay. Crear tu propio vídeo con imágenes, palabras, música, de tu futuro deseado. Y verlo con un caleidoscopio, para entrar en trance, dice, y programar el subconsciente. Eso es, para inducir ondas alfa o zeta. Cuenta la historia de una pareja, Natalie y Glenn, Sí, que usaron esto y, según el relato, manifestaron un éxito empresarial increíble en plena crisis de 2008. Estas historias son, muy potentes, casi milagrosas. sí, son muy llamativas. Una pregunta. ¿Aborda el texto la posibilidad de que estas curaciones o manifestaciones se deban a otros factores? No sé, un efecto placebo muy fuerte, por ejemplo, o se posiciona firmemente en que son resultado directo de estas técnicas. Es una buena pregunta. El texto reconoce el poder del placebo, sí, pero lo enmarca como un ejemplo más de la capacidad de la mente, la creencia, la expectativa, la emoción, para influir en la biología. Lo ve como una prueba más. Exacto. Argumenta que estas técnicas van más allá, que proporcionan un método sistemático para dirigir conscientemente esa influencia, y que producen resultados que, según afirma, superan lo esperable por placebo, como los cambios medibles en la expresión génica que comentamos o la curación de condiciones consideradas incurables. Vale. Presenta las historias como evidencia de que, al cambiar radicalmente la personalidad y el estado interno, la biología responde de forma extraordinaria. Como la historia de Ana que mencionaste antes. El libro detalla cómo superó parálisis, depresión severa, un diagnóstico de cáncer, tras decidir aplicar estas técnicas a fondo, cambiando por completo quién había sido. Una transformación total, según el relato. O la de Felicia, una doctora. Curó un eczema horrible, incapacitante, después de una experiencia muy intensa con la respiración y la activación pineal. El texto incluye fotos del antes y después. Son relatos pensados para impactar, claro. Sin duda, el enfoque es mostrar el ¿qué pasaría si? Llevamos estas ideas a su máxima expresión. Y la visión no se queda solo en lo individual, ¿eh? Cierto, se expande a la conciencia colectiva. Exacto. El texto explora esa idea. Habla de un proyecto coherencia. Midieron cómo grupos meditando juntos podían generar coherencia cardíaca a distancia en otras personas del grupo. 17 personas sincronizadas a la vez. Sí, es un dato llamativo. También menciona meditaciones globales por la paz, con miles de participantes online, y cita estudios previos que sugerían correlaciones entre grandes meditaciones grupales y, descensos temporales en índices de violencia o conflicto. La base teórica que propone para esto es una interconexión fundamental entre todo. Menciona la influencia de los ciclos solares en el campo magnético de la Tierra. ¿Así? Y cómo eso parece correlacionarse históricamente con periodos de agitación social, pero también de creatividad. Cita al investigador Chizevsky. Interesante. Habla de la resonancia Schumann, el latido electromagnético de la Tierra, unos 7,83 Hz, que curiosamente coincide con las frecuencias cerebrales alfa-zeta, las de la meditación y la calma. Sugiere una sintonía entre el planeta y nuestra conciencia. ¿Y aplica el concepto de emergencia? ¿Como un banco de peces que se mueve como uno solo? Eso es. Sugiere que si suficientes individuos alcanzan un estado interno de coherencia, de paz, podrían generar un campo colectivo que influya en toda la humanidad,
quizá propiciando un salto evolutivo hacia una mayor unidad. Es una visión muy esperanzadora, pero también exigente. La llamada final del texto es precisamente esa. Frente a las crisis globales, la propuesta no es reaccionar desde el miedo o la división, Que es lo fácil, ¿no? claro, sino cultivar activamente la coherencia, la paz, el amor, desde dentro. La idea es que al cambiarnos a nosotros mismos a ese nivel profundo, contribuimos a cambiar el campo energético colectivo y, por tanto, el mundo. Un planteamiento ambicioso, desde luego. Hemos recorrido un camino, fascinante, a través de estos extractos, desde la mente, influyendo en el cuerpo, hasta la conexión con un campo cuántico y el potencial de transformar todo. Definitivamente. Si tuviéramos que destilar la esencia de lo que hemos explorado hoy, según estos textos, sería esta. La conciencia y la emoción no son meros espectadores pasivos. No. Tienen el poder, según se argumenta, de reescribir nuestra biología y de participar activamente en la creación de nuestra realidad. Se nos presenta un acceso potencial a un campo de infinitas posibilidades. A través de estados alterados. Inducidos por prácticas específicas, sí. Y se detalla un camino, con técnicas concretas centradas en la mente, el corazón, la energía interna, hacia la sanación, la manifestación de intenciones y una transformación profunda, tanto a nivel personal como potencialmente planetario. Nos deja con una pregunta resonando, ¿verdad? Basada en todo este material. Estos fragmentos describen un potencial humano que desafía lo que consideramos normal y lo vincula directamente a nuestra capacidad interna de manejar pensamientos y emociones. Ujú. Si algo de esto fuera cierto, ¿qué pequeño ajuste consciente en cómo respondemos a nuestras propias reacciones, a nuestros estados internos de cada día, podría ser la primera puerta hacia algo sobrenatural en nuestra propia vida? ¿Una buena reflexión para terminar? Pues ahí lo dejamos por hoy. Gracias por acompañarnos en esta exploración tan intensa. Gracias. Hasta la próxima.